Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Ya, ahora sí. Ahora sí. Todo bien. Cambia el micro, por favor. Cambia el micro. A ver. Me parece que han habido algunos enemigos de la patria que han estado dando vueltas por acá. Recién, ratito. Disculpen, amigos. Ahora sí. ¿Correcto? Hola. Hola, Peña. Correcto. Ya veo un montón de cuadraditos. Ok. Ahora sí. Bien, amigos, comenzamos ahora sí el programa. Buenas noches. Son las 6:71. Bienvenidos a esta nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar conectados. Bienvenidos a este canal y a este programa. Nos puede seguir por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, por las redes sociales de Canal B, por la página web de Canal B, por la aplicación de Canal B. Estamos en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en YouTube y demás. Nos puede seguir también a través de el ecosistema de cable operadores que permite que la señal llegue a todo el país. Como usted sabe, Econocable, Cable Más, Yotalan, Win TV, Amazónica TV e Inca TV, Incavisión también. Estamos en la costa, en la sierra, en la selva, en el norte. Y a todos los otros cable operadores, tenemos más de 20 cable operadores a nivel nacional que toman la señal nuestra a través de un convenio y la pueden difundir. Si usted tiene un cable operador y quiere la señal, escríbame. ¿Qué tal, Juan Carlos Sutor? ¿Qué tal, Gloria Cecilia Ciesa Linares? Ingrid Jansen, un gusto muy grande. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge Luis Altamirano Angulo? Saludos también a José Luis Lozano Quirós. Ahí viene el siguiente. A Mercedes Stern, se comieron a Ricardo González, también los saludo. El siguiente. Se durmieron. Úrsula Holguín Noriega, ¿cómo estás? A Lucy Morales, ¿cómo te va? Uno más. Rosario. Ajá. No, me lo cambiaron. Y a Rosario Casola Quiñones, buenas tardes. Bien, basta de saludos por el momento. Gracias a todos los que nos siguen, muy amables. Siempre le pueden dar, no lo decía hace tiempo, pero lo voy a decir ahora, like, comentario, compartir, en fin, de muchas maneras se puede ayudar a que Canal B continúe en esta expansión. Estamos muy contentos, seguimos creciendo, firmes, en una sola posición. Déjenme decirlo de esta manera. Se debate sobre si un medio de comunicación debe ser neutral. Se debate si un medio de comunicación debe ponerse en el centro, en el medio. Si debe ser uno que se perfile, ¿no es cierto? Y que cuando alguien diga algo, en fin, solamente no importa de dónde venga, lo publique y no diga nada. Sí, hay medios de esa manera, hay medios así. Sin embargo, déjenme decirlo de esta manera, ¿no? La coyuntura mundial, la coyuntura internacional y, por cierto, la local, política y social, desde el punto de vista de Canal B, hace muy difícil pensar que esa sea una práctica o una posición que puede continuar siendo así. Es decir, nos resulta difícil poder pararnos y decir aquí, no, bienvenido el progresismo, bienvenido el caviaraje, bienvenido los rojos extremos y todo lo que escuchamos
que nos avergüenza en la forma y en el fondo. Porque en realidad nosotros hemos nacido y nos sostenemos y seguiremos creciendo porque tenemos una posición que debe ser invariable, ¿no? Una posición de derecha conservadora. En algunos casos podríamos seguramente llegar a algunos, no sé si la palabra es acuerdos o reflexiones sobre ciertas liberalidades en ciertos sectores, por ejemplo, de la economía o de otras materias, pero en el fondo nuestro corazón y nuestro pensamiento es conservador y lo decimos sin embates, sin vergüenza y no lo ocultamos. Yo le he dicho a usted siempre lo que pienso y yo pienso así, no ahora, por cierto, lo pienso siempre. Yo no he estado dando vueltas sobre mi pensamiento político. Ha sido claro desde el momento que yo me he expresado y lo seguiré haciendo. Y por eso es que nació Canal B. Y por eso es que muchos de los conductores, sin que esto que yo le digo se los haya dicho a ellos en ningún momento, cada una de estas personas que tiene un programa aquí, lo que hace que ellos quieran tenerlo, sostenerlo y mantenerlo y estar con nosotros es justamente porque ellos también se sienten muy cerca de ese pensamiento. No creo, le he preguntado a las personas si son de derecha conservadora. En algún momento quizá con alguno de ellos he hablado, conversado de eso fuera de cámaras y en un, digamos, espacio distendido. Pero en realidad no. Con ninguno de los conductores me he sentado a conversar sobre si les parece esto bien o no. Y yo creo que todos ellos en lo que hacen me parecen que son estupendos. Todos los programas que tenemos me parecen a mí absolutamente fantásticos y estoy seguro que más pronto de lo que muchos se imaginan estaremos seguramente entrando a otras dimensiones del cable o a otras dimensiones de la señal abierta. Porque yo creo que al final muchos van a entender que lo que nosotros estamos haciendo aquí es algo que es muy importante y le quiero explicar un segundo. Permítame esta introducción un poquito larga, pero es que a veces yo creo que es importante que les cuente algunas cosas importantes que yo pienso, porque las reflexiono y digo, quiero compartirlo con el público que nos sigue. Miren, por ejemplo, ¿no? Un amigo me dice, oye, mira, qué interesante, pero qué bueno que llegues, ¿no?, a las zonas más alejadas del Perú o inclusive a la Lima, que no es la Lima de, digamos, los segmentos pudientes, ¿no? Qué bueno que no estés en Miraflores, San Isidro, ¿no? Sino que estés de repente más pegado a los cerros, ¿no? Sí, yo reconozco que eso es algo que estamos buscando hacer y vamos lográndolo con los cables que tenemos. Pero hay un tema que es bien importante que yo quiero rescatar con usted y quiero que me ayude a pensar en esto. Mire, Canal B y los medios de comunicación de la derecha, creo que tenemos una responsabilidad muy importante. Y esa responsabilidad tiene que ver con la forma en la que tenemos que explicar las cosas, tratar de interpretar los fenómenos políticos y tratar de alinear los pensamientos, de manera que la gente que nos sigue y nos ve no se confunda y entienda las cosas. Eso no quiere decir que nosotros seamos infalibles, ¿no? O sea, tampoco quiere decir, por si acaso, si usted no me hace caso a mí, va a ver lo mal que le va. No. Yo no he querido decir eso. Yo lo único que tengo aquí es un programa que se transmite por internet y tiene algunas personas que nos siguen. A veces son más, a veces son menos, miles y miles que nos siguen y lo comentan, ¿no es cierto? Yo a todos les agradezco mucho por acompañarnos en los programas diariamente. Sinceramente, yo me siento muy comprometido, pero no quiero apartarme de esta idea. Entonces, déjeme decirle lo siguiente. Entonces, yo creo que el papel de estos medios de comunicación es hacer un poco de reflexión, docencia, pedagogía, explicación permanente sobre los fenómenos políticos que vivimos afuera o adentro y que nos afectan y que podrían confundirnos para desconfundirnos. Esto no significa que tú, que te guste o no la política, esto no significa que tú entiendas o no entiendas, esto no significa que tú, como ya eres de derecha, ya no tienes nada más que saber. No, mire, señora, señor que ustedes que programa, entiéndeme. La política es una ciencia social que como tal, como tiene que ver con la manera de trascender en las personas y como está muy vinculada al poder, es una ciencia social que está en una, digamos, permanente ebullición. Si algo no podemos determinar nunca es qué va a ocurrir en política, menos en un país como el nuestro. Usted sabe a qué me refiero. Aquí nunca sabemos qué va a pasar y nunca hemos sabido qué va a pasar.
Y entonces, en esa perspectiva, sí es importante, digamos, tratar de conversar y darle vuelta a las cosas para encontrar los caminos que nos permitan entender siempre cuál es nuestra posición, cuál debe ser nuestra posición. No es que alguien pueda decir, no, yo sé siempre lo que tengo que hacer o siempre sé lo que tengo que pensar y no me importa nada de lo que diga nadie. No, 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 eso es un error. Yo creo que lo que uno sí tiene dentro de sí, seguramente, usted más que seguro, es que tienes un bagaje y un grupo de principios o de valores con los que has crecido, te has formado, los que has adaptado, los que finalmente has cultivado y son los que te permiten, digamos, vivir en consecuencia con aquello que tú piensas, ¿no es cierto? O sea, tu vida es una consecuencia con lo que tú piensas. O sea, tus acciones, ¿no es cierto?, están relacionadas con tu pensamiento. Eres finalmente lo que haces, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, en ese tema, en ese punto que me parece central, no perderlo de vista, lo que yo le quiero explicar o decir a usted y compartir es que, en efecto, nosotros tenemos todos, no es que yo me sienta profesor aquí, sino cuando usted está haciendo un comentario, cuando ustedes, yo lo único que trato de hacer es entregarle a ustedes un contenido, ya trate de verlo así, un contenido determinado para que usted, ese contenido, si en alguna manera logro sacudir su pensamiento, molestar un poquito su comodidad, darle un poquito de esperanza o luz, o como fuere que sea. Y usted puede, de lo que saca en esta hora y media en la que estamos aquí, o en otros programas de Canal B, usted después se va a la mesa de la cocina y conversa con sus hijos o su esposo o su familia y le dice, mira, he escuchado esto, yo pienso de esta manera, pero aquí escuché esta idea, yo creo también, o pienso opuestamente a lo que escuché en Canal B. Bien, todo eso es importante. Y es la razón por la cual estamos acá. Insisto, desayuno, almuerzo, comida, los espacios de conversación o tertulia familiar, amical o con personas de cualquier índole, donde usted pueda hacer y hablar de los temas que aquí se conversan, yo creo que es importante. Ese es el camino que nos toca hacer también a quienes estamos en este lado, digamos, de la batalla, ¿no es cierto? Yo trato de hacer un programa, usted que no hace el programa me acompaña con sus comentarios, ¿no es cierto? Todo este engranaje de pensamientos e ideas que molesta tanto el caviaraje, tiene que hacernos comprender a todos nosotros que el camino que estamos siguiendo es el conveniente, el adecuado y el estratégico. ¿Por qué? Porque es importante entender. A veces, con todo derecho, y con la cantidad de información y de desinformación y de confusión que existe, todo lo que ocurre en el ámbito político puede llevarnos a un error. Entonces, por eso es que en el caso de quien les habla, yo converso con muchas personas. En el día yo converso con mucha gente desde muy temprano, desde la madrugada, en la noche, en el día. Estoy con muchas fuentes de información tratando de ver cuál debería ser, según nuestros principios y valores, la posición en este programa, en este conductor y, por cierto, en lo que hacemos. Y yo vengo aquí sentado, vengo a sentarme, mejor dicho, a compartir con usted y tratar de darle luces en aquello que yo creo que es lo que tenemos que hacer los peruanos. Y se lo digo, no lo dude nunca, con el mejor de los cariños, de los aprecios, de los respetos hacia usted que ve este programa. Y por cierto, en el mejor del entendimiento de lo que estamos haciendo, va a servirnos como país. ¿No es cierto? Ya. Entonces, a ver, eso se lo digo porque para eso estamos acá, pues, ¿no? Este no es un programa de figuretismo, este no es un programa de genios, este no es un programa... no, este es un programa para sentarse a conversar. Talks, ¿no? Baella Talks es Alfonso Baella conversando, pero más que yo, lo que importa es que usted se da cuenta que hablen las personas, ¿no? Porque yo no me gusta hablar mucho, en verdad, que parece contradictorio lo que digo, pero bueno, no me gusta, sino yo quiero que las personas hablen, o sea, que los invitados se expresen, ¿correcto? Y ellos nos ayuden. Y eso que le digo es el centro, en verdad, de este esfuerzo. Ahora, muy bien. Entonces, dicho eso, son las 6, y 44 minutos de la tarde, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Hoy día, en nuestro programa, hoy día tenemos un invitado súper interesante, ¿ya? Hoy día vamos a estar sentados a conversar 45 minutos con Ernesto Blume Fortini.
el doctor Ernesto Blume Fortuny, ex magistrado del Tribunal Constitucional, es presidente del Tribunal Constitucional, un hombre vinculado al derecho con profundidad, a la filosofía, al pensamiento, a la política peruana. Realmente me siento muy feliz de haber conversado con él hoy día, porque esta conversación, déjeme decirlo con la franqueza que siempre hablamos con usted, la grabé más temprano, ¿no? Por razones que no importan, pero está grabada y lista para emitir, ¿correcto? Muy bien, entonces, es una entrevista que dura 45 minutos, que yo le pido encarecidamente que usted la vea completa y la reflexione. En esta oportunidad, el doctor Blume ha dicho muchas cosas que son muy importantes. Siempre que nos ha acompañado cuando hacíamos programas en Zoom y logré encontrar su teléfono alguna vez y le pedí que me permitiera entrevistarlo, iniciamos lo que yo puedo considerar una respetuosa relación, y yo he tratado siempre con todo aprecio y muchísimo respeto y consideración, por cierto, invitarlo para conversar. Y siempre él, con tanta consideración hacia mí, ha aceptado estas conversaciones. Entonces conversé y volví a intentar y aceptó hoy venir a Canal B para conversar. Lo hemos hecho. Él trajo algunas sorpresas muy interesantes. Y por eso le quiero comentar de qué se trata lo que él ha estado diciendo en el programa, lo que va a decir y lo que vamos a publicar dentro de un rato para que usted vea. La conversación tiene que ver con la coyuntura política. La conversación tiene que ver con la coyuntura política, tiene que ver con lo que está ocurriendo con este asunto de, digamos, los relojes, las pulseras, el desbalance patrimonial aparente de la señora Presidenta de la República, este escándalo, correcto, pero sobre todo con lo que significa en la perspectiva de la política peruana. Porque aquí lo que creo que todos tenemos que mirar no es solamente la indignación que nos puede producir el hecho de que sea cierto que la señora Boluarte ha cometido errores o delitos. Esa molestia que podemos tener, si eso se comprueba o si la evidencia resulta contundente, y como fuere, como usted sabe también, no la alcanza a la señora Boluarte durante el ejercicio de su presidencia, sino le va a servir a la justicia para abrirle proceso recién en el 2026 en adelante. O sea, aún lo que sea que ella diga de esos relojes, de esas pulseras o de lo que fuere que sea, eso, dado que ella es presidenta, está absolutamente blindada. Eso es, nos guste o no nos guste. Eso es un hecho, ¿no? O sea, es como decir, bueno, acá hay costa, sierra y selva. No, a mí no me gusta la costa, a mí no me gusta, no, no importa que no te guste la costa, la selva o la sierra. Aquí hay costa, sierra y selva. Es un hecho. Y contra ese hecho, por más que tu hígado sea del tamaño de lo que tú quieras, no lo vas a poder modificar. Que la señora Boluarte haya o no haya hecho una incorrección, un error, una mentira o un delito, como está la cosa, no le afecta hasta el 2026. O sea que la Constitución la blinda y solamente se le puede vacar si comete los, razones o lo que está en el artículo correspondiente en la Carta Magna. Cuando ella incumple o comete esas acciones, salir del país sin permiso del Congreso o clausurar el Congreso de la República o demás cosas, ella entonces sí puede ser pasible de ser acusada de forma constitucional y ser vacada, ¿no es cierto? Para lo cual también se necesita votaciones y demás. Muy bien. Ok, dejemos el tema ahí para comprender lo que le quiero decir. Entonces, estamos frente a un hecho muy singular. Porque, de hecho, quiero regresar a cómo es que las agendas se sobreponen en el país. Miren, estábamos en algo y de repente aparecen unos relojes y en eso que estábamos pasó, ya no a segundo plano, desapareció la información. O sea, algo ha ocurrido que ha hecho que
que los reflectores, los focos, las cámaras, los ojos y la indignación que teníamos y el peligro de lo que veíamos con razón sobre periodistas, sobre ONGs o sobre magistrados de la fiscalía que estaban haciendo cosas que parecen sospechosas y que han preocupado al límite que se han abierto investigaciones en la propia fiscalía sobre estas personas, y cuando todos estamos pidiendo que eso se profundice rápidamente para saber qué es lo que ha ocurrido, dado que existen evidencias por todos lados de que ha habido una actuación por lo menos sospechosa. Cuando todo está a punto de que ya vamos a ver qué ha ocurrido aquí, aparece el asunto de los relojes. Y, bueno, imagínese usted. Es seguramente, como usted ya a esta hora se ha dado cuenta, para que alguien sepa esto de los relojes, tiene que haber estado cerca a la señora Boluarte. Tiene que haber sabido la pulsera, el reloj, el otro reloj, etcétera, ¿no? Y ha construido seguramente una historia de manera que finalmente se ha difundido de una forma adecuada para los fines de la desestabilización. Vamos a ver, aquí se ha hablado del eje del mal. A el congresista Cueto le han dicho de todo, ¿no? Usted ponga Cueto eje del mal en su buscador y va a ver todas las burlas e insultos para abajo que han ido contra el congresista José Cueto Servi, que repitió lo mismo aquí. Muchos, inclusive videocolumnistas en medios distintos, han dicho, ja, ahora faltaba esto, ¿no? El colmo, ¿no? Ja, y se burlan del congresista Cueto por el tema este del eje del mal, creo que también de otros congresistas más que han repetido esto, o de otras personas que han dicho lo mismo, ¿no? Muy bien. Cueto se refiere, y ojo con el tema, de que lo que ha ocurrido aquí es que se han puesto reflectores sobre el tema de los relojes de tal manera que se ha convertido en una noticia que es la más importante para el país. Pase lo que pase, la señora Boluarte va hasta el 26 y después del 26 arreglará sus problemas con la justicia. Eso no significa estar con Boluarte, significa estar con el debido proceso. Es exactamente lo que decíamos de quién, de Pedro Castillo. ¿Se acuerda usted? ¿Qué decíamos? No se le puede sacar así, haga lo que haga, porque él se ha logrado un flagrante delito, porque él tiene que ser juzgado después, cuando termine su proceso. Y en todo caso, si se produce una vacancia por incapacidad moral, tiene que haber los votos, y los votos no existieron en el Congreso. O sea, la salida contra Castillo era por el Congreso. La salida contra Boluarte es por el Congreso. Pero la señora Boluarte ha tenido 2 victorias en las últimas 48 horas muy importantes. Perdón, 3 victorias. Déjeme decirle las 2 últimas y después le cuento la tercera. La primera victoria de la señora Boluarte ha sido los 70 votos que han permitido que el gabinete del señor Gustavo Eguren, perdón, del primer ministro, pase la confianza. O sea, lo que ha ocurrido es que él ha logrado los votos que necesitaba. Y esa confianza al gabinete ha sido fundamental. Esa ha sido la primera victoria. O sea, anoche se produjo esa votación. Fueron al Congreso en la mañana, hablaron, hubo el desfleme de los congresistas, pero al final votaron 70 congresistas. 70 congresistas es mucho más que los 42 que tuvo el señor del Solar cuando fue embestido por el Congreso de la República y le dieron la confianza. Y, por cierto, mucho más que lo que sacó Pedro Caterano cuando trató de pasar por esas calendas griegas y no logró hacerlo. O sea que, digas lo que digas, el Premier logró el objetivo. O sea que, objetivo, confianza, check. ¿Correcto? Muy bien. Veamos la segunda victoria de la señora Boluarte. Hoy en la mañana han presentado las mociones para vacarla y ambas han sido perdidas, denegadas por quienes la presentaron y se han ido al archivo. No hay
bajo ninguna circunstancia, vacancia presidencial. No hay. Puede ser que se presenten más, pero las dos que se presentaron fueron. O sea, ya no están. Segunda victoria. ¿Mm? La tercera victoria, de mi punto de vista, tiene que ver con lo que pasó el domingo. Porque esa imagen de ella, que yo mostré aquí, ¿no? Con los miembros de las Fuerzas Armadas, tiene un mensaje y un valor político enorme. Eso de que no son deliberantes, déjelo para el libro de texto, ¿correcto? Ya. La política de la realidad es aquella que hace y permite que tú gestiones el poder y que lo muestres y que lo estrujes y que lo impongas, porque finalmente poder que no vas a imponer, entonces es mejor dejarlo pasar, ¿no es cierto? O sea, tú tienes que ser consciente de que si tú tienes el poder, tienes que usarlo. Y si quieres hasta abusar de él, pero tienes que usarlo, porque si tú buscas poder y tienes poder y no lo vas a usar, déjalo. Entonces estás jugando mal y no estás preparado para gobernar. Entonces, me parece que Boluarte, a pesar de los errores cometidos, insisto, por favor, y entiendan bien lo que le quiero decir, usted coja los relojes, coja toda esa investigación y hágala, encapsúlela y déjela que el debido proceso la conduzca hacia donde deba de conducirlo, pero no va a poder hacer nada y no podemos hacer nada porque tiene que irse hasta el 26. Y ahí ella tendrá que defenderse. Si ha cometido delitos y ha utilizado el dinero para beneficiarse, tendrá que pagar las consecuencias. Muy bien, entonces, ¿quién está usando esto? Tiene razón Cueto, tiene razón todos los que dicen que esto tiene desde afuera una, digamos, bien montada estrategia internacional. Por supuesto que sí, eso es decir, oye, estás viendo, Alfonso, teorías conspiranoicas, ¿qué estás fumando? No, no hay que fumar nada. Más bien, yo diría que los que fuman realmente son los que alucinan esas campañas que las hacen. Porque tan pronto ocurre acá, magnifican afuera. Eso sí fuman. Porque hacen lo posible para que hasta el portal más minúsculo esté hablando del tema afuera. Y los medios de afuera que hablan del tema, denostando el Perú y burlándose de nuestra democracia y echando la culpa a la ultraderecha y demás, ¿no es cierto?, son los mismos medios que ya conocemos, que están en la jugada del progresismo, del rojismo, rojerío y del caviaraje. O sea que, más de lo mismo. Pero hay que decirlo y anunciarlo, ¿no? Y denunciarlo, como lo ha hecho Cueto. Eso es lo que Cueto ha hecho por si acaso, ¿no? Ojo con esto. Al margen de los delitos, insisto, esto viene de afuera magnificado. Magnificado. Porque resulta que lo único que tenemos que hablar en el país es de los relojes de la señora Boluarte. Ahora, por favor, no regresemos al concepto de que usted me diga, pero es que no puede ser, porque nadie dice que estemos de acuerdo con que eso pueda ser algo pasado por agua tibia. Por favor, ya, ese tema, déjelo usted a un costado, ¿correcto? Ya, concentremos en aquello que es importante. Usted es de derecha, yo soy de derecha. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿No es acaso tener un gobierno que se encargue de ganar una elección en el 26? Que tenga un candidato que respete la Constitución, la vida, la familia, la libertad para poder invertir, que trabaje defendiendo un Estado que sea eficiente pero pequeño, que le diga no a las consultorías, que le diga sí al gobierno meritocrático, que respete la Fuerza Armada, que apoye a la Policía Nacional, que se encargue de la anemia, que sea un gobierno que realmente apoye a la minería como corresponde, que apoye a la agricultura de exportación, que trabaje bien con el turismo y que nos haga soñar de que podemos ser un país de primer mundo y que lo consiga. Y que regrese a la confianza para que haya inversión suficiente y trabajo suficiente para que al final de cuentas lo que tengamos sea, caramba, menos pobreza o cero pobreza, una gran clase media y una clase muy alta, seguramente, bien por ellos, pero que la clase media sea lo más importante. ¿No acaso queremos eso? Sí, ¿no es cierto? ¿No es ese el gobierno que usted estaría dispuesto a elegir en el 26? Yo creo que sí. Es lo que queremos los peruanos. Muy bien. Bueno, nosotros, ¿no es cierto? Porque los peruanos son muchos, ¿no?
Y seguramente quienes ven los otros medios dirán, bueno, este vaya está loco, ¿no es cierto? Déjalo ahí con su locura. Perfecto, déjenme a mí aquí con mi locura. Bacán. Entonces, termino con esto. Entonces, dicho esto, en lo que estamos todos es en ver cómo arribamos al 26 mientras se ordenan las fuerzas de la derecha en el Perú. Cosa que está ocurriendo. O sea, tampoco piense usted que la derecha está perdida en el espacio. No, es difícil, porque, y ojo con el tema, ¿no? Mucho cuidado con esos mercantilistas que se hacen pasar por de derecha. Fuera. O sea, largo. Una patada, ya sabe dónde, y elimínelos. En realidad, la derecha no está hecha para aprovecharse del mercado, ni para servirse del mercado. La derecha debería estar lo más cerca posible a una concepción popular, una derecha popular. Esa es la que yo creo, ¿no es cierto? Sin duda, social cristiana, como dice la Carta Magna, con una economía social de mercado, sin inventar demasiadas cosas. Pero voy a ese punto. O sea, tenemos que trabajar en esa dirección. Ese es el tema, ese es el gran reto, ¿no es cierto? ¿Cómo encontramos un grupo de personas, insisto, un grupo de personas que lleve adelante esa propuesta política? No hablemos de que el candidato, dejemos al candidato porque la candidatitis es lo que peor nos hace daño en el país, y más a la derecha, porque en la derecha todos quieren ser candidatos. Por Dios, eso no sirve. Entonces, lo que sí sirve es que tengamos ideas claras. Si las cosas que yo le digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, no más, ya. Si estamos de acuerdo con eso, u otro esquema parecido, entonces ya está, ¿no es cierto? Bien. Y si estamos de acuerdo en que, por ejemplo, como dice Óscar Becerra, la meritocracia es un concepto que tiene que estar ahí, que sea transversal a todo, o sea, todos, pero meritocráticamente, en función de tus capacidades, de tu formación, de tu digamos, talento, ¿no es cierto?, para entrar a la parte pública, ¿no es cierto? Ya. Y si entonces es así, entonces lo que falta es simplemente juntar estas voluntades, que todos los buenos se junten, ¿correcto? Que miremos bien, que no sean mercantilistas. Ojo con lo que le digo, porque a mí me parece que lo que peor nos pueden envidiar a la derecha es que estamos pensando en el billete. Cero. La gente que va a hacer gobierno de derecha en los próximos años tiene que ser un grupo de peruanos que esté dispuesto a dar su tiempo, a perder dinero, pero a ganar el honor de haber servido a los peruanos. Ese es tu paga. Así es. O sea, que el que venga a trabajar, que no piense en plata, y si tiene plata, bueno, pues que la guarde y que la ahorre por 5 años. Así funciona. Y si es así, y yo creo que sí puedes encontrar un peruano así, pero tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque el que entra a política va a ser fusilado por todos estos caviares, por todos estos poderes y por todo este grupo de progresistas. Lo van a fusilar. O sea, la derecha va a ser aniquilada, o quiere ser aniquilada, pero no va a poder. Porque la derecha en el Perú es más fuerte que toda la izquierda junta. Siempre ha sido así. Somos un país de derecha. Escuche bien lo que le digo. Bueno, es mi convicción. Somos un país conservador y somos un país de derecha. Somos un país ultracapitalista. Y por cierto, que en el fondo tenemos también un espíritu muy grande de libertad. Esto que le digo yo es algo que creo que usted lo comprende perfectamente, pero a veces no lo hablamos y tenemos que hablarlo. Tenemos que hablar de este tema, porque tenemos que hacer lo posible por juntar personas, por juntar talento, por juntar meritocracias. Y olvidarnos que el candidato es lo más importante, porque entonces de esa manera vamos a confundirnos. Lo fundamental, al final, va a ser un candidato, porque tiene que haber un candidato presidencial, por supuesto, como un vicepresidente y etcétera, y congresistas. Ya, pero habrá tiempo para todo eso, pero lo que no podemos es poner primero la carreta y después los caballos. Aquí lo que importa es el concepto, es lo que yo creo, las ideas. Una vez que tienes el concepto y las ideas, atrás empujamos todos el coche. Y ese coche va a llegar a buen puerto. Estoy seguro de eso. Me he pasado 34 minutos hablando. Me va a disculpar. Pero bueno, quería decirles algunas de estas cosas importantes. Entonces, hoy día, yo hablé con el señor Ernesto Blume. Yo quería preguntarle cosas de coyuntura, ¿correcto? Y él me trajo un documento que me pareció algo que me emocionó mucho y me siento muy, digamos, halagado de que lo haya querido mostrar en este programa. Lo vamos a ver ahora en el programa de la entrevista que viene en 1 minuto más, o en 5 minutos más. Pero sobre todo, me lo entrego como ustedes van a ver ahora.
¿no? Y van a escuchar la conversación. Escúchenla completa. Son 45 minutos que vale la pena que ustedes los reflexionen por todo lo que se va a decir en esa entrevista. Pero en pocas palabras, este documento se llama Pacto Patriótico por el Perú. Pacto Patriótico por el Perú. Y son un grupo de 5 puntos muy concretos que el doctor Blume considera que es momento en que las fuerzas de derecha consideremos que deberían ser estos los puntos sobre los cuales deberíamos de unir nuestros esfuerzos. Él los va a leer en la entrevista, pero quiero leerlos antes también para que usted los vaya teniendo preparado, ¿correcto? Porque, como decía un político que ya no está con nosotros, Alfonso, acostúmbrate a repetir las cosas 100 veces. Pero yo decía, ¿no es demasiado? No, nunca es demasiado, porque cuando tú la repitas 100 te vas a dar cuenta que recién en la 99 la gente la comprendió, porque hay mucha gente que está mascando chicle, mirando el techo, mirando su celular, está leyendo, le picó el ojo, le raja la oreja y no entiende. Entonces vos repite. Así que yo voy a repetir algunas cosas, ¿correcto? Bien, entonces mira, Pacto Patriótico por el Perú, 5 puntos, 2024, por Ernesto Blume. ¿Qué dice él? Voy a leer los 5 puntos, que son chiquitos. Primero, crecimiento económico. Segundo, seguridad ciudadana. Tercero, reforma electoral. Cuarto, educación. Quinto, salud. Voy a hacer un pequeño clic en cada punto, muy chiquito, para que usted vea de qué se trata cada uno. Crecimiento económico, empleo, derrota de la pobreza, impulso a las actividades empresariales exportadoras, agroexportadoras, mineras, industriales y de servicios, promoción de la inversión privada, nacional y extranjera, impulso de la pequeña y microempresa. Check. Segundo, seguridad ciudadana, fortalecimiento de la Policía Nacional, participación de las Fuerzas Armadas para derrotar el crimen internacional y nacional organizado en determinadas circunstancias y lugares, defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Check. Tercero, reforma electoral. Elecciones justas, libres, transparentes, sin corrupción, cambio de las autoridades electorales, JN, OMP, RENIEC, nuevas leyes electorales, impedimento constitucional a la postulación de asesinos, criminales y corruptos en las elecciones nacionales, regionales y locales. Check. Cuarto, educación, inversión en educación, aumento del presupuesto, despolitización de la educación, expulsión de profesores vinculados u organizados en grupos, partidos y entidades terroristas de cualquier naturaleza. Check. 5. Salud, inversión en salud, derrota de la desnutrición y anemia, organización de la salud para derrotar las pandemias y epidemias, medicinas preventivas, aumento sustantivo del presupuesto destinado a la salud, incorporación de nuevos profesionales a las cuotas de salud, inversión en infraestructura de la salud y equipamiento médico. Son los 5 puntos que están en la página web ya de Canal B. Usted puede entrar a canalb.pe, está en la web, lo estoy mostrando, y usted puede hacer clic donde dice Ernesto Blume propone Pacto Patriótico por el Perú y va a encontrar este documento. Lo puede leer. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué es lo importante de esto? Que lo que está haciendo el señor Ernesto Blume es proponer una base de ideas concretas sobre los cuales la derecha en el Perú se una y permitamos con esa unidad llegar al 26, pensando en que eso es lo que tenemos que hacer y en eso tenemos que estructurar nuestro pensamiento y nuestra fuerza política y no en otras cosas. Me parece muy interesante. Ya hablé demasiado y creo que ya es hora de que me despida de ustedes para que les muestre la entrevista, si no me equivoco. No, me queda todavía un poquito de tiempo más. Tengo tiempo para decirles un par de cosas más que también quiero. ¿Dónde están? Se me han perdido. Acá estoy, ya. Bien, entonces, este es el punto central de la conversación del día de hoy. Usted va a poder ver el documento, va a poder escuchar. Le recomiendo que primero escuche al doctor Blume. Él habla de muchas cosas, habla de Dina Boluarte, habla de los relojes, pero habla del tema político en general y cómo es que deberíamos de entender lo que está pasando. Insisto en algo que es importante. Bajo ninguna circunstancia, creer o querer que la señora llegue al 26 debe significar que alguien está avalando la corrupción. Cosa que desde aquí rechazamos absolutamente. Cero corrupción. Venga de donde venga. Y también venga de Boluarte si el debido proceso la encuentra así.
culpable. Que se encargue la justicia de hacerlo como corresponde cuando termine su mandato. Cuidado con esos que quieren acelerar el proceso porque no resiste más la cosa. Cuidado con los que creen y caen o piensan que este es un problema jurídico cuando es un problema político. No dejemos de entender y comprender el proceso en el que estamos inmersos, señora, señor. Yo puedo entender perfectamente todo lo jurídico que usted quiera, pero no deje de comprender todo lo político que tiene esta circunstancia, como la tenía la oportunidad en que el señor Salvador del Solar ingresó de manera incorrecta al hemiciclo, dio ese discurso y en la tarde Vizcarra cerró el Congreso. Eso era inconstitucional, pero fue político. Y hizo lo que hizo y finalmente fueron una serie de hechos consumados y cerró el círculo y políticamente se llevó esa victoria. Igual ocurrió en el caso de Merino de Lama, porque era una elección correcta. Podemos no querer a Merino, podemos no gustarnos Merino de Lama, pero Merino era el presidente constitucional y él tuvo que haberse quedado gobernando hasta la siguiente elección y no debió renunciar producto de esa, digamos, espantosa situación que se produjo en el país con los medios de comunicación comprados y con congresistas que cuando a los pocos días se avergonzaron de haber votado de manera correcta y se inhibieron de participar como posibles miembros de un gobierno siguiente porque habían votado y estaban con las manos manchadas. ¿De qué? Ellos mismos dijeron, no, yo no puedo votar. Esa situación fue política, no fue jurídica. No existe eso. Entonces, yo a los que dicen y hablan de que el tema es jurídico, lo importante aquí es el derecho, perdónenme, no le hagamos tanto caso solamente a los abogados que hablan de los temas jurídicos en los que seguramente tienen toda la razón y eso no está en discusión. O sea, tienen la razón. Podemos hablar varios programas sobre los detalles penales y las figuras posibles de lo que puede haber hecho o no la señora Boluarte y el señor Oscorima y si fue con ella y si le dio. Perfecto, podemos llenar libros, pero eso no es el fenómeno político. Eso es un engañamuchachos. Y eso, insisto, no se confunda. No comencemos a pensar que si no, entonces estás en esa sintonía penal, entonces eres un corrupto. No, pues eso es lo que quieren que hagas. Eso es lo que quieren que pienses. O sea, no quieren que te des cuenta del árbol, del bosque, y te están discutiendo el color de la florcita. Por favor, por favor. Entonces, entendamos que con Alan García Pérez, ¿acaso hubo un proceso jurídico o fue una cacería política? Entonces, pues no me digan a mí de que el tema es, no, lo que importa son los delitos, Alfonso, el código. ¿Qué código? ¿Qué código, por favor? O sea, a García le han hecho un cerco psicológico para empujarlo al suicidio. O no hemos escuchado lo que ha dicho después como revelación este señor Villanueva. Por favor, cada cosa en su lugar. Usted lo que tiene que hacer es ponerse, como se dice, mosca. Póngase mosca y entiende el proceso. Me callo la boca ahora sí. Vamos con la entrevista del señor Ernesto Blume y lo conversamos después mañana. Adelante, por favor. Bien, amigos, estamos aquí con la entrevista de fondo el día de hoy con el doctor Ernesto Blume. Doctor Blume, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, muy amable. La voz suya es una que tiene una enorme importancia, una singular trascendencia y tiene un peso específico por su calidad de jurista, de un hombre equilibrado, y aunque usted a veces me rechaza ese comentario, de político. Y entonces quiero preguntarle, porque hace unas horas esta moción de vacancia contra la presidenta Boluarte ha sido rechazada, las dos presentadas, por el Pleno del Congreso. Y ayer se otorgó con un número significativo de 70 congresistas la confianza. ¿Cómo lee usted estos dos momentos políticos? Bueno, como dos momentos de reafirmación del Estado constitucional peruano, de avance en la democracia
y de enorme preocupación para el sector radical del país y para el caviaraje, que son los que están armando todo este conjunto de escándalos y de noticias de los cuales hemos sido testigos en las últimas semanas. Yo creo que es otro coletazo de ahogado de este movimiento que hizo tanto daño al país a partir del 7 de diciembre, cuando declaró pues, una guerra al Estado peruano a través de tomas de aeropuertos, de tomas de carreteras, etcétera, y que los hemos derrotado, y ahora los vamos a seguir derrotando. O sea, mi visión dentro de todo es positiva. Yo creo que el Estado constitucional se sigue reafirmando, la democracia se va a mantener y esto se va a superar, pero no hay que pisar el palito. Todo esto que estamos viendo, todos estos escándalos, más allá de las investigaciones que se puedan realizar y que deben seguir su curso, es parte de una estrategia desestabilizadora del gobierno y del Estado peruano, montada por un lado, la ultraizquierda, por otro lado, un conjunto de progresistas y por otro lado, los caviares, en donde en el fondo detrás está el socialismo del siglo XXI que quiere seguir manipulando para convertir al Perú en un satélite de Cuba, un satélite de Venezuela. Ese es el fondo del asunto. Entonces no podemos perder esa perspectiva, no podemos obnubilarnos. Ellos son expertos en hacer escándalos. Lo han demostrado últimamente. Mire usted, han recuperado, entre comillas, para mí en forma transitoria, el Ministerio Público. Han tenido un triunfo para mí pírrico en lo que es la Junta Nacional de Justicia, con una decisión prevaricadora que dispone la reposición de 2 magistrados que felizmente ya van a terminar su mandato. Entonces, no nos dejemos obnubilar, vayamos con calma, con tranquilidad, con serenidad. El Perú, vuelvo a repetirlo, supera todas estas vicisitudes porque es un país grande y maravilloso, lleno de perspectivas y de potencialidades y posibilidades. No nos pongamos nerviosos frente a este movimiento, ya conocemos cómo actúa, hay que simplemente salir al frente, refutar con altura, con nivel, con responsabilidad, con convicción, y esto se va a ir superando. Yo creo en ese sentido, y no sé si usted me permite una propuesta. Claro. Mire, yo creo que este es el momento clave, porque se ha otorgado confianza, se está ratificando al actual gabinete, de que el gobierno deje de ser un actor pasivo en lo que se denomina la fijación de la agenda nacional y que él proponga una agenda que sea la que provoque el debate de los grandes temas nacionales. Y en esa línea yo me permito proponerle al gobierno y a las fuerzas políticas un pacto patriótico por el Perú para llegar al año 2026 en el marco de la Constitución y en el marco del Estado constitucional peruano. ¿Ese pacto sería entre quiénes? Este pacto sería entre todos los peruanos, en principio, pero liderado por el gobierno, por las principales fuerzas políticas y por los sectores de la sociedad que decidan sumarse. Yo creo que el Perú requiere básicamente lo siguiente: estabilidad, confianza, paz y unidad. Eso es lo que queremos todos los peruanos. Ese es el denominador común. Y para ello deben unirse las fuerzas. Como dice el viejo dicho, la unión hace la fuerza. Debemos unirnos como peruanos para llegar a un acuerdo que nos permita arribar felizmente al año 2026, que hayan elecciones limpias, que se logre un candidato de consenso que represente a las fuerzas democráticas. ¿Y qué es lo prioritario en este pacto? 1, crecimiento económico. Es decir, empleo, derrota de la pobreza, impulso a las actividades empresariales exportadoras y agropecuarias, mineras, industriales y de servicios, promoción de la inversión privada nacional y extranjera, impulso de la pequeña y microempresa. Segundo punto, seguridad ciudadana, fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú, revaluar al policía, acabar con esta política digamos, minimización de la policía y de maltrato a la policía. Participación de las Fuerzas Armadas para derrotar el crimen internacional y nacional
organizado en determinadas circunstancias y lugares. Defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Tercer punto, reforma electoral. Elecciones justas, libres, transparentes y sin corrupción. Cambio de las autoridades electorales. El señor Salas, yo creo que ese caballero, por más que se desespere por quedarse, hay que cambiarlo, con todo el respeto que me merece. O sea, tenemos que cambiar autoridades en Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC. Nuevas leyes electorales. Para mí, eliminación del voto preferencial. Impedimento constitucional a la postulación de asesinos, criminales y corruptos en las elecciones nacionales, regionales y locales. No más elementos negativos y perniciosos en las elecciones. Y de otro lado, y con esto termino, educación, inversión en educación, aumento del presupuesto, despolitización de la educación, expulsión de profesores vinculados a organizados en grupos, partidos y entidades terroristas de en nuestro país y de cualquier naturaleza. Y por último, salud, inversión en salud, derrota de la desnutrición y la anemia, organización de la salud para derrotar las pandemias, epidemias, medicina preventiva, aumento sustantivo del presupuesto destinado a la salud, incorporación de nuevos profesionales a las postas y centros de salud, inversión en infraestructura de salud y equipamiento médico. Todo eso sumado a 3 elementos. Primero, tomar conciencia del principio de autoridad. En la democracia, la autoridad es mucho más potente que en una dictadura, porque esa autoridad emana del pueblo y de una constitución. Y segundo, corazón, sensibilidad. Y tercero, coraje para derrotar a los enemigos de la patria. Creo que ahí está el camino. Este documento que usted tiene y que ha leído, ¿se lo va a hacer llegar a la Presidenta de la República, a las fuerzas políticas? ¿Cómo es que se instrumentaliza una propuesta como esta? Yo lo pongo en mesa. Se lo entrego a usted, se lo entrego a usted. Yo lo circularé. Y usted, como un gran comunicador social, puede usted de repente, puede usted... Los 5 puntos. Ahí está explicado lo que le acabo de decir. Lo haré llegar a las personas que creo que pueden activarlo. Yo creo que eso necesita el Perú. Y lo digo con todo respeto y con todo cariño a quienes discrepan. Pero si no nos ponemos de acuerdo en puntos básicos, vamos muertos, definitivamente. Sin embargo, hay quienes le van a decir que siendo esto algo plausible e importante, podría, digamos, estar reñida con la realidad que abraza o involucra a la señora presidenta, según lo que hemos conocido en las últimas horas. Usted claramente señala que aquí se está armando algo y que en el fondo podría ser más un show que una realidad jurídica que implique la salida del gobierno de la señora Boluarte. Pero quiero insistir en el tema porque hemos conocido que el señor gobernador de Ayacucho aparentemente sería quien pudo haber, digamos, obsequiado estas joyas a la señora Presidenta de la República, que además aparece desde el Estado como otorgando algunos desembolsos dinerarios para obras justamente en la gobernación del señor Oscorima, del señor gobernador de Ayacucho. Entonces, pareciera que esto tiene todavía otro matiz, inclusive algunos hablan de un matiz sentimental. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, mire, primero yo pienso, y ya lo he dicho públicamente, que la presidenta no tiene un buen equipo de comunicación social, ni tiene un buen asesor de imagen. Porque un buen asesor de imagen le hubiese recomendado no estarse exhibiendo con joyas, sean verdaderas o sean falsas, en un país como el nuestro. Siendo ella que viene de un ministerio, además de inclusión social, donde la pobreza es lo que hay que justamente sensibilizar. Exacto. Y no tiene un buen asesor en estrategia comunicacional, porque a la primera noticia de ese tipo, lo que había que hacer ahí, y hace política lo sabe, cuando se arma cuando se inicia el fuego, se provoca una llamarada, hay que apagarla de inmediato. Entonces ha debido salir y ha debido explicar
explicar con calma, con altura, y no lo ha hecho. Creo que es un error. Y me parece a mí también que hay una falla de defensa. Yo le tengo mucho respeto al doctor Castañeda, ¿no? Pero eso de recomendar que no diga nada y que lo diga ante el fiscal es, desde el punto de vista legal, aceptable, pero desde el punto de vista político, coyuntural, no. Y un asesor de un presidente tiene, además que el aspecto legal, considerar lo otro, ¿no? Ahora, creo que cualquier investigación que se promueva contra la presidenta tiene que promoverse en el marco de la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Que toda persona es inocente mientras no se pruebe judicialmente su responsabilidad. Rige lo que se denomina la presunción de inocencia, que es un mandato constitucional. Es decir, yo, usted y todos debemos presumir que la persona es inocente como un deber constitucional y solamente calificarla cuando tiene una sentencia condenatoria. Lógico que por todo lo que hemos vivido, esa presunción en la práctica casi se ha desaparecido y ahora hay una presunción inversa. Pero constitucionalmente debemos rescatar lo que manda la Carta Fundamental. De otro lado, quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública y es el que está en la obligación constitucional y legal de acreditar el delito y de destruir la presunción de inocencia. Entonces, si ese Ministerio Público no acredita el delito y no destruye la presunción de inocencia, así haya duda, se aplica el indubio pro reo y se absuelve al imputado. Entonces, no hay que perder ese marco. Y ese marco nos debe llevar a una actitud prudente para juzgar a la presidenta, sin perjuicio de decir, bueno, si hay hechos que investigar, pues esos hechos deben ser investigados. Apoyar la investigación y esperar los resultados de esa investigación. Pero lo que yo observo es que, reconozco, a raíz del silencio de la presidenta y de la falta de manejo de esta situación, entramos al mundo de las especulaciones, de las suposiciones, de los supuestos, y eso es entrar en un terreno movedizo, porque no tenemos elementos así probados, claros, y pienso que eso es algo que responde a lo que ha ocurrido, provocado por ella misma, pero que habría que evitar. No crucemos el puente antes de llegar ahí. Dejemos que las autoridades determinen lo que haya que determinar y recién ahí podemos afirmar y decidir. Entonces, pactos patrióticos como el que usted plantea acá, lo que están haciendo es buscando fortalecer y recuperar la credibilidad del gobierno para poder llegar al 26, porque sin una circunstancia como esta, a pesar de que ella ha logrado 70 votos, un número importante en su pedido de confianza, y se han hoy día rechazado las cuestiones de la vacancia presidencial, aún con esas victorias como usted señala, hay una, digamos, sensación de falta de credibilidad con respecto a la presidenta de la República. Yo entiendo, pero esa sensación está cultivada y creada en gran medida por los enemigos de la democracia y del Estado constitucional, que están detrás de todo esto. De acuerdo, pero la señora Boluarte, cometiendo un error, sale y dice, estos son de antaño, ¿no? Y yo trabajo desde los muy joven, dice ella, y pues todo lo que tengo me lo he ganado. Dando a entender claramente de que los logros primero son de ella y segundo son antiguos, porque el antaño no pueden ser 3 meses, claro, o 4 o 5, ¿no? Claro. O sea, lo que definamos la panela antaño otra vez. Pero, en fin, entonces ahí da la impresión de que ella está mintiendo. Y después no ha habido más declaración al respecto, ¿no? Y entonces, esa circunstancia... Es que, mire, yo creo que lo malo es detenernos ahí. Mire, yo lo entiendo, pero todo eso es fruto de que la presidenta no tiene una buena asesoría. Yo me acuerdo que don Mario Polero Ugarteche, claro, ese político, sí, tan arequipeño, tan importante, tan sesudo en sus reflexiones, decía... Pepecista, la mejor improvisación es la que ha sido cuidadosamente preparada. Y un presidente tiene que ser consciente de eso. Y cada vez que abre la boca y dice algo que aparentemente pueda parecer improvisado, es fruto de un análisis. Debería ser así. Y por eso digo,
Yo veo que la presidenta, con quizá la mejor intención, sale, habla, pero no es así. No es parte de un plan, no hay una estrategia, no hay alguien que le haya dicho, mira, esto es lo que tienes que decir, dilo a tu manera, pero suéltalo así y ya está. No, eso no. Ella dijo, no, yo me encargo de responder. Esto ha sido... No, por eso. Entonces yo... Falta ahí lo que asesores. Digo, le falta asesor de Asesoría. imagen, Ya. asesor de estrategia comunicacional y un buen asesor legal que no se quede únicamente en la formalidad Sí. procesal y que vaya al terreno también un poco de lo político y haga una recomendación en ese sentido, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Claro, pero estamos hablando no solamente de relojes. Regreso al tema porque No, está bien, pero... se está descubriendo cosas. Está en todo bien, caso. pero que eso se explique... En y el que- debido proceso y que siga su y causa. que siga su cauce y que ella aclare todo lo que tenga que aclarar. Pero sin perjuicio de ello, para llegar al 2026 no es solo un esfuerzo del gobierno, es un esfuerzo de todos los peruanos conscientes que hemos entendido que este país solamente saldrá adelante en el marco de la Constitución y en el marco de las reglas que nosotros mismos hemos establecido. Entonces, esto de patear el tablero y decir adelanto elecciones, eso es algo que no tiene mayor sustento constitucional y se está buscando pues una causa que en realidad no existe porque no hay hasta este momento causal de vacancia, porque la señora está investigada bajo presunción de inocencia, que debe destruir el Ministerio Público, y hace mal el Ministerio Público en ir y echar leña al fuego, lo cual ¿Cómo echa leña al fuego en su... va y dice su vamos opinión? a investigar por esto, cuando se supone que la investigación es reservada, que es una investigación preliminar en donde está reuniendo pruebas. O sea, lo que ha hecho el señor fiscal de la Nación, Al decir, estamos ampliándolo por con esto y por toda esto y la por esto. consideración y el respeto que me merece, me parece a mí incorrecto. Incorrecto. Incorrecto, porque él está investigando en el marco de la reserva y no tiene por qué ir al Congreso a echar más leña al fuego. O sea, porque O sea, él está haciendo una declaración mire, política en el lo fondo. que está haciendo es, dice, hemos encontrado esto, dándole a entender que hay algo oscuro ahí, sin siquiera Escuchar. investigar Todavía. y luego de una investigación previa, preliminar, llegar a una Sí. conclusión. Está tomando Es decir, artículos periodísticos ah, para hacer su ampliación. así es. Y eso me parece a mí, por parte del señor fiscal de la Nación, con todo respeto, una irresponsabilidad y un incumplimiento de sus funciones. No le corresponde. Él debe ser cuidadoso del rol que tiene. Es titular de la acción penal pública, sí. Es titular de promover una investigación, sí, de hacer una denuncia, sí, pero en el marco de la Constitución. ¿Y qué le dice la Constitución? Respeta la dignidad de las personas, respeta la presunción de inocencia, destrúyela cuando tengas pruebas suficientes para poder derrotarla, pero no te lances como si fueras un político a echar más leña al fuego para, digamos, agrandar la hoguera. ¿Eso le parece a usted correcto? Yo con toda sinceridad no lo veo así. Yo creo que simplemente es contribuir a crear más disociación, más desconcierto, más desilusión, y eso no le hace bien al Perú en este momento en que necesitamos seguir adelante. Y que nos hemos salvado, ojo, no nos olvidemos, nos hemos salvado del abismo. Doctor Blume, pero el magistrado Villena, el fiscal de la Nación, es una persona con experiencia, larga experiencia. Entonces, ¿por qué cree usted que él está actuando de esa manera, sabiendo lo que usted acaba de decir? Titular de la acción penal, la dignidad de la persona, no puedo estar yo comentando ni anunciando ante la prensa cómo voy haciendo mi investigación o cómo voy a proceder en este caso, porque inclusive para cualquier persona, no solamente para el presidente, más aún en todo caso, si es presidente de la República quien está siendo investigado por él. Pero él se sienta y dice, voy a hacer esto, porque hemos encontrado otras cosas. No explica muy bien cómo. ¿Por qué lo haría? Mire, yo me limito a constatar los hechos y a decir a raíz de esos hechos discrepo y creo que eso no es correcto. Más allá no quisiera entrar, es un terreno especulativo que no me corresponde, me parece, como abogado constitucionalista. Pero déjeme darle la vuelta en todo caso al tema. Porque es indudable que lo que existe aquí es una puesta en escena, doctor Blume. Evidentemente. Entonces, la puesta en escena, por ejemplo, ¿no? A ver, quiero su lectura, ¿no? Efectivamente, una persona con los fiscales, con el juez, con la policía, va y se acerca a la casa de quien necesitan que sea allanado
y hacen el procedimiento y el proceso, ¿no? En este caso, no es una persona cualquiera, es la Presidenta de la República, en una casa muy bien identificada, con personas de seguridad que tienen información sobre quiénes están dentro y con la DIVIAC, que tiene una visión muy precisa de lo que está ocurriendo al interior de la casa, al exterior de la casa, ¿no? Y entonces tocan el timbre, esperan unos minutos y deciden ellos que no van a esperar a los abogados, que es lo que dice el hijo de la presidenta, y deciden tomar el ariete, romper la puerta y entrar. Esa imagen, la ruptura de la puerta y la entrada de la policía, es la imagen más importante. Todo lo demás no interesa. Esa imagen es la que se multiplica en el mundo entero. Se presenta un show, se sientan en la sala y esperan que llegue el abogado. O sea, lo que no podían hacer afuera lo hacen 2 pasos adentro y se sientan. Pero la fotografía de esa ruptura es en realidad la que crea un trauma. Y la presidenta dice, eso es inapropiado. El abogado dice, eso es un abuso. La fiscalía dice, eso es correcto, ese es el procedimiento. La DIVIAC dice, yo cumplo órdenes y yo hago el cerrajo, yo entro con mi ariete, rompo la puerta. Entonces, estamos frente a una escenografía y ¿quién está interesado exactamente en eso? Yo creo que estamos frente a un fenómeno de desnaturalización de ciertas funciones, como la de fiscal. Acuérdese usted que estos famosos personajes, estos 2 fiscales que son tan conocidos, que se han hecho casi tan populares como mundialmente famosos ya. O mundialmente famosos. Y que son intocables. Han logrado esa fama a través del show, a través del espectáculo público. Y ese es un error del Ministerio Público, eso no se debe permitir. Y creo que un poco de eso hay en esta situación, porque si bien desde el punto de vista estrictamente legal se puede incautar, se puede hacer incautaciones y se notifica previamente, y si bien acá se notificó y parece que ha habido cierta negligencia por parte de la defensa de la presidenta, creo que digamos, el criterio común, la lógica más elemental aconsejaría no llegar a esos extremos. Pero como hay una especie de onda de figuretismo en el Ministerio Público y en ciertos fiscales, pues eso es incontenible. Usted sabe que el ego no tiene freno en algunos personajes, ¿no? Hay gente que sale en la televisión y se embriaga de poder y se siente distinta, ¿no? Entonces, y se envilece en el figuretismo. Entonces, es lo que está ocurriendo en el país. Y eso tiene que ir cambiando poco a poco. ¿Cómo cambia? Hay que poner gente que dé la talla en cada cargo. Hay que buscar a los mejores que no caigan en las voluptuosidades del poder y que sepan respetar sus principios y sus valores y jugarse por ellos, cualquiera sea el precio que haya que pagar en impopularidad, en descontento, pero habrá que tomar una decisión y mantenerla, ¿no? Yo he vivido eso, he sido presidente del Tribunal Constitucional y en mi caso, pues a mí me han golpeado como una piñata muchas veces. Pero yo siempre dije... ¿Y por qué lo han golpeado? Bueno, por ejemplo, cuando me tocó ser ponente en el caso Humala, me tocó ser ponente en el caso Keiko, me golpeaban porque querían doblegarme en mi visión del tema. Y yo era un convencido que ahí había habido excesos de la judicatura penal y que esas prisiones preventivas eran abusivas y eran, en ese caso, improcedentes. Bueno, hubo presión de todos lados. A mí se me acusó desde humalista, fujimorista, vizcarrista, queiquista, de todo. Pero yo salí a la televisión como presidente del tribunal y dije, me podrán decir lo que quieran, pero yo actúo de acuerdo a mis principios y valores, de acuerdo a mi conciencia, y duermo tranquilo. Y hasta ahora he mantenido esa línea. Entonces, necesita usted gente con coraje y principios bien puestos que esté en cada cargo y que se enfrente a todo el mundo si es necesario, pero que se reafirme en la parte axiológica de su accionar. Ahora, le pregunto lo siguiente, ¿no? Ellos, me refiero a la señora Dina Boluarte, es parte de una fórmula presidencial donde estaba el doctor Vladimir Cerrón y estaba el señor Pedro Castillo. Esta fórmula presidencial
ha sido la propuesta política de este grupo, de Perú Libre. El señor Cerrón está en este momento perseguido por la justicia, por la policía, ha desaparecido, se oculta, es un fugado. El señor Pedro Castillo está en este momento detenido por haber impulsado un golpe de Estado, pero además por otras razones adicionales. Y la señora Boluarte era parte de esta trilogía. Ella era, de alguna manera, la cajera de este grupo porque manejaba las cuentas del señor Vladimir, del partido y de esa campaña. Y ella ha sido parte del gobierno de Pedro Castillo. Ella no es ajena, no es que ella desapareció cuando ganaron la elección. Ella ha sido partícipe de manera importante, fundamental, del gobierno de Pedro Castillo, sin decir una palabra, y defendiendo los estropicios del señor Castillo como presidente de la República, hasta un mes antes en que se produjo el golpe. Pero los 16 meses o 17, ella estuvo ahí cobrando su sueldo, digamos, y siendo parte de esa propuesta política y de ese desgobierno que todos hemos sentido y visto. Y ahora ella entra de manera constitucional al gobierno y a tomar, digamos, la jefatura del Estado. Y ocurren estas circunstancias, siendo ella ministra del ministerio más sensible que hay, que es el de Inclusión Social. Y entonces aparecen estas frivolidades del reloj, la pulsera y demás. Y aparecen indicios de lo que podría llamarse un desbalance patrimonial y demás, ¿no es cierto? Y entonces todos nos preguntamos, con razón, ¿qué tenemos que hacer? La gente dice, oye, pero Boluarte, Bueno, qué temor, ¿no? mire, lo que tenemos que hacer es tomar esta lección para elegir bien a futuro, porque no podemos negar que una mayoría de peruanos, con unos resultados cuestionables, pero vamos a darlos por hechos, pusieron a esa gente en el gobierno. Esa es responsabilidad de los que votaron y que fueron una mayoría, aunque ajustada. Que son los que quieren sacarlos ahora. Y ahora los quieren sacar, ¿no? Ahora, de eso por un lado. Por otro lado, hay que considerar que este partido Perú Libre pues, se forma un poco pegado por partes y sin, digamos, tener un arraigo en la población sólido. Sí. No es un partido de masas que nace desde abajo. Como ellos han dicho, es la idea de este señor que se va a Venezuela y que se cree pues, que es un émulo de Maduro acá. Pero es más, el otro día estaba escuchando a una de las personas que había trabajado en la campaña muy directamente y que fue y ha trabajado en la inteligencia durante Buen Castillo y que es un ingeniero mecánico o una especie de hombre que trabaja en estos temas de cafetería o por el estilo. Y él decía y comentaba, nosotros nunca quisimos ganar, no sabíamos cómo ganar, no pensábamos ganar, solo queríamos ver si podíamos colocar algunos congresistas. Por supuesto. Y la fórmula presidencial era una cuestión hechiza, improvisada, pero el tema no era ese, era cómo metíamos algunos congresistas, nada más. Y apareció este fenómeno y nos encontramos desbordados absolutamente por todo. Así es. Entonces ellos mismos están sorprendidos, pero yo creo que no es un grupo que haya nacido como un real partido político de doctrina, organización nacional, programa, porque además en el Perú los partidos políticos están pues en crisis total. El Perú es aquí la clase política es una lucha de caudillos, en muchos casos egocéntricos y vanidosos, que quieren llegar al poder simplemente por darse el gusto de llegar al poder. Pero lo cierto es que ellos llegaron y también lo cierto es que no podemos juzgar la participación de la presidenta como que si fuera una cómplice directa y consciente de todo lo que aconteció, porque ni ellos mismos previeron todo lo que venía y fueron empujados por las circunstancias. Entonces hay que darle el beneficio de la duda y el beneficio de la rectificación. Y yo observo, y esto lo digo a la luz de los hechos, que hay una vocación de rectificación y de pensar en que otras fuerzas políticas y otros pensamientos y otras personas pueden sumar. Mire usted, por ejemplo, la designación de Víctor García Toma como representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas, la designación de José Luis Ardón de Taboada como representante permanente ante la Organización de Estados Americanos. El doctor Hackanson El también doctor está. Hackanson, que está en la Embajada de Costa Rica, ¿no?
O sea, y Bueno, eso, el doctor Javier González Olechea como canciller. como canciller. O sea, yo veo que la presidenta tiene un ánimo de sumar esfuerzos y me parece a mí que ha entendido que el tema del Perú no es una cuestión sectaria, ideologizada, sino es apertura, denominadores comunes, sumar esfuerzos para sacar adelante el país. Y eso es importante. Entonces, creo que llegar al 2026, volviendo un poco al tema, es un esfuerzo de todos nosotros. No es un esfuerzo solo del gobierno. Y es un esfuerzo también de tolerancia y de comprensión. Y también de realismo y de consideración, ¿no? Y en ese afán yo creo que tenemos que avanzar. Y entonces, en esa perspectiva, usted lo que propone es unirse Para llegar bien al 26. 2026 y que hayan elecciones libres, abiertas, con autoridades que nos garanticen probidad, idoneidad y un espíritu de justicia, y que participen los líderes de los partidos y ojalá se logre que por el lado democrático haya un candidato que aglutine a esas fuerzas frente a la atomizada izquierda que va a tratar de, como siempre, hacerle daño al país y destrozarlo, pero no van a poder. Siendo, digamos, lo que ocurra con el tema de los relojes, de las joyas, de las investigaciones, como fuere que esto vaya a avanzar en las investigaciones. Existe la realidad en que la presidenta de la República está golpeada por los medios de comunicación que quieren hacer escarnio también en exceso del tema, por las fuerzas interesadas en que se adelante el proceso. Porque esa es un poco la razón de todo esto, ¿no? Claro, es que el adelanto... Ahí está el tema. Claro, es que... ¿Por qué? Porque, Sagasti 2 le han dicho a uno salir en el Congreso. Mire, porque la izquierda lo que quiere es que haya adelanto de elecciones porque ese es el caldo de cultivo ad hoc para que hagan y deshagan. Cuando hay elecciones van a participar, van a decir, van a tener tribuna. Están desesperados por tener tribuna, por tener espacio. Pero yo observo, y lo digo con gran pena para mis directos amigos de la izquierda, mis directos amigos caviares, y tengo algunos extremistas también, están derrotados, están viviendo una ilusión. El Perú no va a caer en sus garras. Eso téngalo usted para mí, como una evidencia, porque la gente se da cuenta. Yo cada vez que converso con la persona, la gente se da cuenta. Lo que la gente quiere es vivir en un país en armonía, en paz, que sume esfuerzos y tener líderes que hagan eso, que sumen, que no estén en un pleito fratricida. Eso es suicida. En el peor de los casos, la señora Boluarte tendrá que someterse a la investigación y eso, aun siendo responsable, tendrá que ser del 26 para adelante en un juicio que se le hará. Por supuesto. Así funciona. Así funciona y así está mandado en la Constitución. La Carta Magna la pone a ella y no la saca salvo por las causales que dice la Carta Magna. Así es. Punto. Así es. No hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Y yo creo que lo demás es una elucubración muy respetable, pero que no tiene mayor fundamento constitucional. Y en todo caso, el gobierno, si es que no se ha dado cuenta, ha obtenido 2 triunfos importantes en las últimas horas. Hace unas horas, o sea, ayer, los 70 votos de la confianza y el día de hoy el archivo de las vacancias. Así es. Y el termómetro es la desesperación de toda esta gente de izquierda que está saliendo a despotricar contra sus compañeros del Parlamento, contra el gobierno y contra todos los que pensamos distinto a ellos. Porque la política de esta gente no es confrontar ideas, es insultar. Es insultar, ¿no? Y es etiquetar, ¿no? Yo por eso no tengo Twitter ni tengo Facebook. Porque, pero usted no tiene que tenerlo. Usted está en el Twitter y en el Facebook de todos. Basta que salga una noticia mía para yo, según me dicen, solamente adjetivan. O sea, me acusan de que soy mayor, me acusan, pero no discuten ningún argumento que yo doy. No, el fondo nunca se discute. Con usted es imposible, porque usted está hablando del fondo. Pues usted no habla de la forma, usted habla del fondo. Así es. Y en ese pensamiento, en esas ideas, no hay nada que discutir porque tiene la razón. Bueno, pero lo que hacen es... Por eso es que hay que discutir la forma. Pues. Lo que hacen es... No, pero además... Cualquier cosa le dicen. No, descalifican a la persona. Claro, ¿no? claro. O sea, por ejemplo, típico. La edad para mucha gente es una especie de baldón. Sí. Cuando en cualquier sociedad civilizada y madura, la edad
es un cenáculo de conocimientos y de experiencia, Sí. ¿no? Que debe ser respetado, Aquilatado, rescatado, y al contrario, pero subrayado. acá dicen, fulano de tal, es muy mayor, y usan adjetivos. Vejete, ya no debe hablar ya, ¿no? Imagínense. Sí. Y lo dice un jovencito que no sabe ni siquiera lo más elemental Así en es. estas lides Así es. políticas Así y que es. no conoce ni ha estudiado ni nada, pero se No. lanza con total desfachatez, ¿no? Sí. Pero es así la realidad, hay que ir poco a poco. Pero quiero regresar al punto siguiente, ¿no? Hay muchas personas que están preocupadas porque sienten que la señora Boluarte ha perdido fuerza política. No ven los dos triunfos que estamos conversando en este momento. Y yo tengo la impresión que quizá la señora Boluarte y su equipo tampoco perciben lo que ocurre porque están más temerosos de los titulares de ciertos medios, ¿no? Ujú. Se asustan de lo que dice este, lo que dice el otro, de las redes sociales, en lugar de mantener la serenidad, el aplomo y el hecho objetivo de que la ley los asiste para sostener su gobierno hasta el 26. Por supuesto. Mire, voy a usar una frase un poco pintoresca. Quien pertenece al grupo de Conejolandia está perdido. O sea, aquí en política se tiene que ser claro, conciso, preciso y valiente. Y los asesores lo tienen que entender. Porque si uno está asustadizo y desesperado por todo, va muerto. O sea, quien pone la agenda es el gobierno. Tiene el poder para hacerlo. Tiene todos los temas de fondo y lo puede hacer. Realmente. Y yo recuerdo, mire, usted se acuerda en el gobierno de Alan García, por decir un... ¿Hacia uno o dos? Alan García II, por, digamos, mencionar a un presidente. Sí. No significa que yo tenga ninguna preferencia por ninguno, porque no soy de ningún partido político. Pero Alan García era atacado muchas veces, pero usted veía con qué habilidad él salía y ponía la agenda. Claro, cambiaba el giro. Cambiaba el Giraba, giro. giraba las cosas. Giraba las cosas, Sí, ¿no? claro. Y eso tiene que hacer el gobierno. Eso tiene que hacer el gobierno. Ahora, tiene todas las condiciones para hacerlo, tiene todo el momento para hacerlo, Por supuesto. pero yo no sé qué carencia de sentido profesional para darse cuenta qué es lo que tienen que hacer. A mí me llama la atención porque ni siquiera son malos o principiantes, no tienen idea. Sí, sí, eso es lamentable. Y eso es muy malo porque, por ejemplo, ¿no? Para hablar por ejemplo, de un tema, ¿no? El Perú tiene una impronta muy importante en el campo de las relaciones exteriores. Lo que se está haciendo para cimentar la imagen del país en función del APEC es crucial. La señora presidenta no ha dicho una palabra todavía sobre el tema. Pues, sí. Tú lo ves al canciller que está empujando, pero en una especie de cabecera de playa, solo, ¿no? Por supuesto. Ya. Y así ves una serie de cosas. Por ejemplo, en las últimas horas, lamentablemente, se ha vuelto a interrumpir el tránsito en la zona del corredor minero, desde hace unas horas. Hay que apoyar al ministro Rómulo Mucho, Por supuesto. que es un hombre que está vinculado al campo de la minería históricamente. Lo quieren censurar, lo quieren sacar porque él, que trabaja en el sector toda su vida, resulta que tiene una compañía que le ha dado servicios o le da servicios a una de las compañías mineras, a la cual él ya renunció. Él ya se... Es que, mire, Entonces dicen, no, tiene que irse. bueno, es que estamos pues dentro Pero de una, estamos- mira, es que estamos dentro de la lógica caviar, pues. Claro. La lógica caviar ha impuesto que todo se mueve en función de los escándalos y de los cuestionamientos que ellos crean para buscar lograr sus objetivos. No en función de la política, No, de las entonces ideas y las tenemos que estrategias. romper ese esquema. Claro. Pero eso se rompe si la presidenta tiene un buen asesor de imagen, un buen equipo detrás. Que eso creo que le falta, me parece a mí. Y no sé qué más pelea la presidenta, pero usted que es un hombre con tanta experiencia, y esta entrevista la va a ver la señora presidenta, estoy seguro. Bueno, si Y la si, ve... y si la ve la presidenta, nos está viendo en este momento, y le pregunta, doctor Blume, ¿cómo hago? Porque me siento pues débil, me siento preocupada, ¿no? Estoy temerosa que pueda perder la presidencia de la República y esto va a ser un desastre. ¿Usted qué le diría a la presidenta si Yo pudiera le- conversar con ella? No, yo le diría que no se ponga nerviosa, que tenga la absoluta convicción que hay peruanos como nosotros que nos damos cuenta que todo esto es un montaje para desestabilizar al gobierno, crear el caos y llevar agua para su molino. Y que siendo
su mandato otorgado en el marco de la Constitución, se sienta segura y se empodere en esa posición, se empodere en el cargo que tiene con convicción y con patriotismo, y se deje asesorar y se deje guiar. Acuérdese, Presidenta, la mejor improvisación es la que ha sido cuidadosamente preparada. Frase de don Mario Polar Ugarteche. Y eso es importantísimo. Entonces, antes de salir a declarar, reúnase usted con su equipo de asesores, vea usted bien el detalle de lo que va a decir, vea usted qué preguntas le pueden hacer, qué ideas fuerza va a transmitir. Y eso le va a permitir salir con tranquilidad y decir lo que usted deba y quiera decir, y no manejarse al tuntún del escándalo y de la prensa, ¿no? Aquellos que ven la entrevista y le tienen temor a los caviares, le tienen temor a la fiscalía, porque ahora los caviares con los medios hacen un periodicazo, la fiscalía toma el periodicazo y abre investigación. En una. Ya, esa es la prueba es el periodicazo. No, y eso creo que está mal, porque bajo el argumento de fuente abierta, sí, ¿no? Claro. Cogen cualquier noticia y denuncian. Bueno, eso creo que se tiene que modular a nivel de los fiscales supremos, sobre todo la Junta de Fiscales debe reunirse, establecer algunas directivas. Creo que eso está mal. Eso está mal. Bien. Sí. Me quedo con este documento. Y el tema de los caviares no hay que tener temor. Así es. Hay que salir al frente. Yo estoy esbozando, pero eso va a demorar todavía un poquito, pero mi idea es hacer un documento sobre el cáncer caviar, en el cual lo que pienso es, primero, analizar el vocablo caviar y sus connotaciones idiomáticas. Yo le puedo ayudar porque yo he preguntado a muchas personas qué es el caviar y aquí nos han respondido como 10 personas. Así es. Entonces, tengo a políticos, hombres, mujeres. Eso me interesa. Luego el segundo punto es el fenómeno del relativismo conceptual y su asimilación al vocablo caviar. Casi me está contando el índice de un libro. Sí, mire, después, o de un documental. Mire, la germinación y el desarrollo del movimiento caviar en el Perú. Tenemos que estudiarlo. Su infiltración en las diversas esferas de la sociedad peruana, sus perniciosos efectos con casos y ejemplos, el por qué es un cáncer para el cuerpo social del Perú, cómo enfrentarlo y derrotarlo para salvar al Perú del caos y su entrega al extremismo. Estoy preparando un trabajito sobre eso, que yo creo que va a contribuir a que despertemos algunos y salgamos al frente. Ahora, yo creería, con ese índice, a mí me provoca convertirlo en un video, en un documental, en una película. Ah, sería interesante. Porque me parece que para los tiempos actuales podría ser más digerible por una gran cantidad de personas. Y esa película podríamos pasar en los cines. Claro. Podríamos convertirla en Twitter, en TikToks, en Instagram. Podríamos convertirla en contenido muy fácil de digerir. Así y que sea enganchable. Pero ya cada uno con otro. A partir de ese insumo, ¿no? No, claro, es que hay que desarrollar el guión. Hay que hacer el gran guión y después de ahí ya se coge esa materia prima y se produce, ¿no? Así es. Bueno, ahí tenemos una posibilidad. Siempre yo de colaborar con usted, sería un honor si lo puedo ayudar. No, para mí un honor también. Muchas gracias. Encantado. Doctor. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted por la invitación. Muy amable. Gracias. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.